Bueno, habíamos hablado entonces la clase pasada sobre eh, cómo regulaba el código el concepto, su campeón, que les voy a compartir un PowerPoint, que es el mismo que estuvimos usando. Eh, Recordemos que el 1897 el código dice que la prescripción adquisitiva es un modo originario de adquisición de los derechos reales en virtud de la posesión ejercida sobre una cosa durante el tiempo fijado por la ley. Y esta es la regla general. A partir de ahí habíamos aclarado que la usucapión puede recaer tanto sobre inmuebles como sobre cosas muebles registrables o no registrables, ¿sí? Y habíamos dicho en el código cuáles eran los derechos reales que podían adquirirse por usucapión, ¿sí? Sentado como regla que estábamos frente a siempre derechos reales principales. Estaban excluidos los derechos reales accesorios, es decir, los de garantía, hipoteca, prenda y anticresis. Y por otro lado, también excluíamos a aquellos derechos reales que no se ejercen por la posesión. Particularmente, además de la hipoteca, cumple con los dos requisitos, ¿no? Es un derecho real accesorio y tampoco se ejerce por la posesión. También teníamos a la servidumbre negativa. Y hasta ahí este, habíamos llegado digamos, en el tratamiento de los usucapión en el Código Civil y Comercial. Es oportuno tener en cuenta que el código se complementa en materia de usucapión con otra ley especial que es la 14.159. Una ley muy vieja del año 1955, pero que no fue reformada ni derogada por el nuevo código, ¿sí? Con lo cual se sigue aplicando en los procesos de usucapión. Por lo tanto, cuando vamos a abordar este tipo de procesos, van a coexistir las normas del Código Civil y Comercial, las de la Ley 14.159 y también la de los códigos de procedimientos de la provincia en donde se encuentre radicado el inmueble. Porque tengan en cuenta que las cuestiones procesales son una competencia que las provincias no han delegado en el Estado, en el Congreso Nacional, ¿sí? Por lo tanto, su regulación es de índole local. Vamos a hablar primero del supuesto más breve de abordar y después vamos a tratar la usucapión larga, ¿sí? Y lo vamos a ir haciendo tratando de explicar los tres tipos de objetos de la usucapión, es decir, las cosas inmuebles y los muebles registrables y no registrables, ¿sí? Como regla general, podemos decir que hay dos tipos de prescripciones adquisitivas: la prescripción breve y la prescripción larga, ¿sí? El código regula dos plazos distintos según el tipo de objeto, ¿sí? En el caso de la prescripción breve, vamos a analizar, por un lado, la que se refiere a los automotores y por otro, la que se refiere a los inmuebles, ¿sí? La, la regla general en esta materia que fluye de las disposiciones del código es que quien va a acudir a una prescripción breve debe cumplir dos requisitos: detentar un justo título en su favor y además debe ser de buena fe, ¿sí? Ahora, es decir, en función de estas dos circunstancias, solo aquel que los cumpla va a poder acudir a este plazo abreviado, ¿sí? Y acá corresponde aplicar una especie de
regla memotécnica en la cuestión. Es la siguiente. Puede haber justo título sin buena fe, pero no puede haber buena fe sin justo título. ¿Sí? Es una regla que les va a resultar útil después para estudiar. ¿Qué es el justo título? Bueno, el justo título tiene una definición general en el código, pero que después va a tener distintas concepciones según hablemos de cosas, muebles registrables o de inmuebles. ¿Sí? La regla general sobre lo que es un justo título está en el artículo 1900 del código, perdón, 1902 del código, el que dice, el justo título para la prescripción adquisitiva es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real principal que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas para su validez. Si ustedes, me detengo acá un minutito, si ustedes leen la definición de título suficiente del artículo 1892 del Código, la cotejan con lo que yo acabo de leer del 1902, van a ver que hasta este momento la lectura del 1902, título suficiente y modo suficiente, perdón, título suficiente y justo título coinciden. ¿Sí? En ambos casos nos dice que es el acto jurídico apto para transmitir un derecho real que se ejerce por la posesión, revestido de las formas exigidas por la ley. Acá no hay diferencias. Pero miren cómo finaliza el 1902. Dice, cuando su otorgante no es capaz o no está legitimado al efecto. ¿Sí? Esta es la distinción entre título suficiente y justo título. En el título suficiente, los otorgantes son capaces y están legitimados, y en el justo título no son capaces o no están legitimados. Es decir, el justo título presenta un vicio. ¿Sí? Esto es lo que lo invalida como título suficiente y que hace que el poseedor no pueda ser considerado de buena fe. Perdón, no pueda ser considerado titular de un derecho real. ¿Sí? Es por eso que va a necesitar de la prescripción breve para lograr, ¿sí? Regularizar su situación dominial. Ahora, no es lo mismo el justo título en materia de automotores que en materia de inmuebles. ¿Por qué? Porque hemos visto que en materia de inmuebles, el artículo 1892 del Código exige dos recaudos para la configuración del derecho real. Que exista título suficiente, ¿no? Ya lo hemos visto, el acto jurídico bajo la forma requerida por la ley, que es escritura pública, y en donde existe capacidad y legitimación, perdón, en los otorgantes. Y el modo suficiente, que es la tradición posesoria. La inscripción en materia de inmuebles es a los fines de dar a publicidad la existencia del derecho real. En cambio, en los automotores, el artículo 1895 del Código nos dice que la adquisición del derecho real sobre una cosa mueble registrable solo se produce con la inscripción en el registro correspondiente. ¿Sí? Es decir, en inmuebles la inscripción tiene una función declarativa, el derecho nace fuera del registro, pero en los automotores tiene una función constitutiva. El derecho real sobre el automotor se adquiere a partir de la inscripción del título en el registro. ¿Sí? Y esto hace que se modifique la concepción del justo título en los automotores y en los inmuebles. ¿Cuál piensan ustedes
sería el justo título en el caso de los automotores y cuál piensan que sería el justo título en un inmueble. ¿El título de automotor, profe? Y el justo título, ¿cuál título? El justo título. ¿La inscripción en el registro de la propiedad automotor? Exactamente. El justo título en el caso de los automotores es la inscripción registral. En el caso de los inmuebles, En el registro nacional de la propiedad, ¿no? acabamos de decir que no, porque en los inmuebles la inscripción no es constitutiva. ¿Cuál es el justo título en un inmueble? ¿Instrumento? ¿Sí? ¿El instrumento público? Exactamente. Podríamos perfeccionar un poquito más la definición. Sería el acto jurídico instrumentado por escritura pública. Ese sería el justo título en el caso de los inmuebles. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, Bien. sí, profe. Ahora, ¿qué vicio presenta la inscripción registral en los automotores y la escritura pública en los inmuebles? ¿Qué vicio presenta? Para que lo califiquemos como justo título y no como título suficiente. Que no tienen capacidad de legitimación, ¿no habíamos dicho? Exactamente, sí, era medio redundante mi pregunta, pero quería Ah, asegurarme perfecto. de que estábamos en sintonía con esto. Exactamente. Que falta la capacidad o la legitimación en los otorgantes. Puede pasar en el caso de los automotores también, ¿eh? Porque puede presentarse como vendedor, ¿no? Como transmitente de ese rodado, una persona que tiene el documento de identidad adulterado, es decir, se hace pasar por el dueño sin serlo. ¿Sí? Eh, Hoy es un poquito más complejo porque con el nuevo, este sistema de documento de identidad a través del plástico hay otras medidas de seguridad que tiene el documento. Pero bueno, en la época donde el DNI era un librito, era una práctica bastante habitual, ¿no? Entonces, la persona tenía el rodado inscripto a su nombre y estaba creída que era titular del derecho real. En verdad, después se descubría que había alguien que había adulterado el documento de identidad del verdadero dueño y lo había transmitido haciéndose pasar por aquel, ¿no? Es un caso, pueden haber otros, alguien que utiliza un poder apócrifo también, ¿no? Presenta un poder que no fue en verdad otorgado por el dueño del vehículo. Ya, hay muchas situaciones. El código, además del justo título, nos agrega otro requisito, que es el poseedor, sea del rodado o del inmueble, sea de buena fe. Y el 1902, en el segundo párrafo, nos dice, la buena fe requerida en la relación posesoria consiste en no haber conocido ni podido conocer la falta de derecho a ella. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Es, soy considerado de buena fe cuando desconozco que en verdad no soy titular de un derecho real. ¿Sí? Estoy convencido que tengo un derecho real. Hay un vicio y no lo puedo advertir. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Contraté con alguien que presentó el documento de identidad mucho, pero yo no sé, desconozco esa circunstancia, es decir, no hubo una connivencia conmigo. Es un ardid desplegado por el transmitente, pero que yo desconozco. ¿Sí? Ahora, el último párrafo del 1902 trae a colación una cuestión que es muy importante. Dice lo siguiente,
Cuando se trata de cosas registrables, es decir, inmuebles y automotores, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales, así como el cumplimiento de los actos de verificación pertinentes establecidos en el régimen especial. ¿Sí? ¿Saben cómo se denomina a este requisito habitualmente en el comercio? A la exigencia de haber revisado los antecedentes de las transmisiones del dominio. ¿El informe de dominio, profe? No, más que eso. Está incluido el informe de dominio, pero es más extenso. Dice, cuando se trata de cosas registrables, la buena fe, perdón, para poner en foco en lo que dijo el compañero. Fíjense que dice, la buena fe requiere el examen previo de la documentación y constancias registrales. Lo que dijo el compañero está bien. Dijo, uno de los requisitos del informe mío, sí, cuando el 1902 dice constancias registrales, me está diciendo las certificaciones registrales expedidas por el registro. Certificado de dominio y certificado de inhibición. Pero además me dice el examen previo de la documentación, es decir, son dos requisitos. Tener a la vista el certificado de dominio y además haber revisado la documentación. ¿Sí? Lo del certificado de dominio no estaba en el código, sí ya está vigente desde hace mucho tiempo en materia de inmuebles por una ley especial, es la ley registral inmobiliaria, la 17.801. El artículo 23 de la ley 17.801 dice que ningún funcionario público puede autorizar una escritura de constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista los certificados registrales inscriptos, ¿sí? O el certificado de dominio inscripto. Es decir, ya lo imponía una ley. El código ahora lo refuerza y dice, debe solicitar para ser considerado de buena fe el informe de dominio. ¿Qué significa? Tengo que cotejar que quien me dice que vende como dueño tiene el título antecedente inscrito en el registro. ¿Sí? Pero me agrega otro recaudo, el 1902, porque además me dice el examen previo de la documentación. ¿Saben cómo se denomina esto? ¿Alguien trabaja en alguna escribanía? Estudio de títulos. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe hacer la persona que va a adquirir? Hay una regla Acercarse a una general. escribanía. ¿Sí? ¿Cómo? Acercarse a una escribanía para ver si el vendedor y barra el comprador no están inhibidos para Ese comprar es o el vender. aspecto del artículo que se refiere a las constancias registrales. Eso está bien, pero no alcanza con eso. ¿Sí? Hay una regla general en el código que ustedes la deben haber visto cuando cursaron Derecho Civil Parte General u Obligaciones. Es el artículo 399 del código. Al que los romanos utilizaban un latinazgo que señalaba el nemo plus iuris. ¿Oyeron hablar del nemo plus iuris? ¿Qué significa? Que nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene. ¿Sí? Visto desde la figura del adquirente, nadie puede adquirir un derecho mejor o más extenso que el que tenía aquel que se lo transmite. ¿Sí? ¿Cómo llevamos esto a la usucapión? Bueno, imaginemos que en una transmisión
en un acto de transmisión de un derecho real existe un vicio. ¿Sí? Es decir, pongamos que Luis es titular de dominio de un inmueble. ¿Leire es el nombre? Sí, ¿Cómo? sí, Leire. Y Leire está interesada en el inmueble del cual es propietario Luis, pero Luis no se lo quiere vender. Entonces Leire, digamos, le dice a Luis, o se presenta, digamos, con un arma, digo, con algún medio coactivo, y le dice, mira, lo voy a comprar, así que me firmás la escritura o están en riesgo vos y tu familia. Bueno, Luis ahí está con su voluntad viciada, ¿no? Porque hay violencia, y suscribe esa escritura de compraventa. Leire es una poseedora legítima de ese inmueble, se convirtió en poseedora legítima, es decir, en titular del derecho real. No, porque existe un vicio. ¿Sí? Ahora, supongamos que Luis, a causa de esa situación, hace una denuncia penal, ¿no? O inicia incluso un expediente por nulidad de acto jurídico por violencia. Diré que en apariencia, ¿no? Desde el punto de vista formal, aparece como titular porque tiene escritura de compraventa más inscripción registral, ofrece el inmueble a la venta a Leonardo. Leonardo desconoce la coacción ejercida por Leire sobre Luis para que le transmita el dominio del inmueble. Celebra con Leire un contrato de compraventa que instrumentan por escritura pública y lo inscriben en el registro. Leonardo es adquirente de un derecho real. ¿Qué Sí, piensa? profe. ¿Por Sí, qué? porque él compró de buena fe, adquirió de buena Vos lo estás fe. diciendo. Vos estás dando la respuesta de por qué no es titular de un derecho real. Cuando una persona es titular de un derecho real no necesita invocar su buena fe, porque en realidad cumplió con todos los recaudos que marca la ley. La buena fe se alega cuando aparece un vicio. ¿Me seguís? Si hay un vicio, entonces no hay derecho real. Si aplicamos la regla del 399, si el Profe, primer... una pregunta. Sí, dame un segundito. Pero, Un segundito, Vanina. Ya vamos. Dame un segundito nada más. Si aplicamos la regla del 399, si el primer acto estuvo viciado, es decir, Leire no era titular de un derecho real porque obró coactivamente sobre Luis para que le transmita el inmueble, Leonardo, al recibir el inmueble de Leire, carga con la misma legitimidad que tenía su transmitente, ¿no? Porque si no, con esa transmisión, Leonardo estaría adquiriendo un mejor derecho que el que tenía Leire. ¿Me siguen? Profe, entonces ¿Por qué no es titular de un poseedor derecho real? ilegítimo de buena fe. ¿Cómo? ¿Sería entonces poseedor ilegítimo de buena fe? Exactamente, esa es la respuesta. Es un poseedor ilegítimo de buena fe. ¿Sí? Ahora, ahí voy, Vanina, no me olvidé, pero quiero redondear esta idea. Supongamos que... que ya está aclarada la duda, porque mi pregunta era esa, que si el poseedor cree que él actuó de buena fe, iba a decir exactamente eso, que era un poseedor legítimo. Ilegítimo es. Ilegítimo de Sí. Ahora, imaginemos otro escenario. Acá viene la explicación de lo que dice el código sobre el estudio de títulos.
Imaginemos que Luis hace una denuncia penal, por un lado, contra Leire, y además entabla un proceso civil por nulidad de acto jurídico, ¿no? En el marco de ese proceso civil, Luis pide al tribunal que está tramitando la causa que se asiente en la escritura en la cual él obró con la voluntad viciada, una constancia que diga que existe un expediente en donde se está, para resumirlo, ¿no? Se haría de otra manera, pero para entender lo que quiero transmitir, que que se deje constancia en la escritura, está sujeta a revisión en virtud de la nulidad planteada por Luis. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cuando Leire va a celebrar el contrato de venta con Leonardo, la regla general nos indicaría que Leonardo debería cumplir con dos requisitos. El primero sería tener a la vista el contrato, el título de propiedad de Leire, ¿sí? Y además de pedir los informes o los certificados registrales. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, profe. Bueno, supongamos que no lo hizo. ¿Sí? O sea, pidió los certificados, pero no revisó el título de propiedad. Con posterioridad, es decir, Leonardo ya instrumentó una escritura a su nombre, ¿sí? Con posterioridad, le vende ese inmueble a Román. ¿Qué va a hacer Román cuando adquiere? Va a revisar el título de propiedad antecedente de Leonardo y va a pedir el certificado de dominio para constatar si existe coincidencia entre el último adquirente, que sería Leonardo, y la información que está en el registro. El inmueble debería constar inscrito a nombre de Leonardo. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, cuando Román cumple con esa diligencia, no va a advertir la existencia de un vicio, porque en esa escritura en la que Leonardo le compra a Leire, no hay ninguna anotación de un expediente en trámite por nulidad de acto jurídico. Y esto, desde el punto de vista del artículo 1902, hace o convierte a Román en un adquirente de mala fe. Por una razón muy sencilla. Si él hubiera examinado la documentación previa de ese inmueble, no solo el último título, es decir, el de Leonardo, sino que si hubiese revisado la adquisición de Leire, hubiese advertido que existe una anotación en donde se deja constancia que hay un proceso por nulidad de acto jurídico en trámite. ¿Me siguen? Esto es lo que dice el código cuando obliga al adquirente a realizar el estudio de las constancias documentales previas, ¿sí? Porque si en realidad aplicamos la regla general del 399, todas las transmisiones posteriores a la adquisición del Leire cargan con el vicio de su adquisición, ¿sí? Porque el Leire no puede transmitir un derecho más extenso que el que tiene.
¿Me siguen hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Ahora, imaginemos que no hay ninguna anotación, no hay ningún proceso judicial en trámite, no hay nada sobre la coacción que Leire ejerció sobre Luis. Los futuros adquirentes, si hicieron la verificación de la documentación previa y no se detectó ningún vicio, son todos adquirentes de buena fe. Ninguno es titular de un derecho real, pero son adquirentes de buena fe. ¿Sí? También, yo planteé este tipo de vicios. Los vicios pueden ser muchos, ¿no? Puede referirse a algún aspecto netamente jurídico y no a una cuestión de vicio en la voluntad. Es decir, pueden haber muchas causales, ¿no? Pueden haber poderes donde el apoderado ejerce mayores facultades que las que les confiere el poder, es decir, las circunstancias que denotan la existencia del vicio pueden ser muchas. Pero en lo que quiero focalizar es que es obligatorio para el adquirente el examen de la documentación previa, ¿sí? Pero no de la última, sino de todas las transmisiones anteriores para asegurarse que no existe un vicio. ¿Por qué? Porque si detectan un vicio y se lo hacen saber y de todas maneras sigue adelante con la instrumentación, es de mala fe. Y si no se hace la constatación de la documentación previa, también es de mala fe, porque no obró con la diligencia debida. Por eso cuando hablamos de buena fe en el código, hablamos de buena fe diligencia, ¿sí? El adquirente debe ser diligente, debe cumplir con todo lo que sea necesario para convencerse que está adquiriendo un derecho real. Ahora bien, queda claro que ese adquirente no tiene un derecho real, pero puede alegar su buena fe. Imaginemos que tiene, en el caso de los automotores, recuerden que el plazo de la prescripción breve son 2 años, en el caso de los inmuebles son 10. Imaginemos el caso de un inmueble. Tiene el justo título, porque es una escritura, ¿no?, de compra-venta. Además es de buena fe porque revisó los antecedentes de transmisión anterior y no detectó ningún vicio. Y transcurrieron 10 años. La pregunta es, habiendo pasado los 10 años, ¿ese adquirente tiene que entablar un juicio de prescripción adquisitiva? Sí, profe. Muy bueno. Era la pregunta que esperaba escuchar. Está mal, pero es la pregunta que esperaba escuchar para plantear el siguiente escenario. Si vos sos de buena fe y estás convencido que sos titular de un derecho real, ¿cómo harías después de 10 años para ir a una prescripción cuando en realidad vos no sabes que no tenés el derecho real? ¿Me seguís? ¿No se ¿Saben hacía el juicio de inscripción adquisitiva, profe? cuándo te das cuenta vos que no sos titular de un derecho real? Cuando alguien lo reclama, ¿no? Exactamente. Entonces, mientras nadie reclama nada, vos vas a seguir ejerciendo la posesión sobre la cosa creyendo que sos el dueño. Recién te vas a noticiar de que no sos el dueño cuando viene alguien a reclamar. Cuando viene Luis y le entabla una acción reivindicatoria a Román. No le dice, che, escúchame, hay un acto jurídico declarado nulo porque Leire coaccionó contra mi persona. Entonces, como ese acto se declaró nulo, se cayeron todas las transmisiones anteriores y vos, Román, que sos el último adquirente y el actual poseedor, me tenés que restituir el inmueble. Ahí es cuando Román advierte que no era un titular de buena fe, perdón, un adquirente de buena fe. Perdón.
que no era titular de un derecho, dije todo mal, ¿eh? Cuando lo notifican de la demanda de Luis es cuando Román se da cuenta o sea noticia que no era titular de un derecho real. Y es cuando va a tener que alegar como defensa frente a Luis que tiene un justo título y es de buena fe. Si pasaron más de 10 años desde que tomó la posesión, entonces va a triunfar Román. Si en cambio Luis entabla la reivindicación antes de que se cumplieran los 10 años, Román está obligado a restituir el inmueble a Luis. ¿Se entiende cómo funciona? Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Es sobre un caso que le pasó a una amiga. Ay, Por bueno, pero no, ejemplo, lo podemos dejar para el yo, final porque, pero yo lo que quería saber era si era de buena fe o mala fe en ese caso, o en ese ejemplo, por eso. bueno, lo dejamos porque es un tema personal. ¿Te parece que lo veamos cuando finalizamos? No tengo problema, Bueno, pero así redondeo la idea. Lo que quiero, digamos, para finalizar este primer bloque, lo que quiero que quede claro es que el que es adquirente de buena fe y cuenta con un justo título, no sabe que no es titular de un derecho real hasta que no es demandado. Recién ahí. Ahora, si nosotros tuviésemos que seguir al pie de la letra lo que dice el artículo 1902, el estudio de títulos debería retrotraerse prácticamente hasta el momento de la llegada de Colón a América, ¿no? Porque tendría que revisar todas las transmisiones anteriores hasta ver si en alguna anterior detecta un vicio, ¿no? Y a partir de la inexistencia, o por lo menos de no percibir un vicio manifiesto, cuando le podría decir a Román, comprá tranquilo, porque no hay ningún vicio preexistente. En realidad no es así, sino que lo que hay que revisar son los últimos 20 años. Porque si bien pudo no haber existido una transmisión de un derecho real, si durante más de 20 años existieron transmisiones, lo que hubo unión de posesiones, logrando que al cabo de 20 años la persona tenga una adquisición por prescripción larga. ¿Sí? Bueno, nos queda menos de un minuto, así que ahora retomamos y vamos justamente a hablar del segundo supuesto, que es la prescripción larga. Dale, profe.